Bueno, Luciana, me gustaría hablar contigo algo que no sé si está de moda, pero por lo menos se está extendiendo mucho, que es la cuestión de la meditación. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí la gente, algunos creen que meditar es fácil, que es solamente estar en silencio, y otros creen que meditar conlleva aprender a meditar, que hay como que primero, antes de cerrar los ojos y meditar, hay que aprender. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la verdad del tema de la meditación? Jorge, hay como varias técnicas y varios métodos de meditación. Incluso algunos entienden la meditación como si fuera una reflexión. O sea, uno pone un tema en su cabeza y empieza a reflexionar sobre ese tema, a profundizarse en él y a ocupar sus pensamientos con ese tema. Esta es una interpretación de meditación. Los cristianos también tienen su forma de meditación. En realidad, todas las religiones tienen su forma más mística, la parte más mística, como los musulmanes que tienen, por ejemplo, el sufismo y otros. Los judíos que tienen la Kabbalah. Entonces todos ellos tienen una forma de acercarse del divino de una manera más mística. Incluso dentro de las prácticas de meditación hay la meditación más que vamos a llamar así de tradicional, que es la meditación del yoga, que es como un entrenamiento de la mente. Entonces es como cuidar para que la mente pueda ser gobernada. El tema se entiende como el problema no es pensar, el problema es controlar los pensamientos. Pero hoy en día también se verificó, especialmente con estudios médicos, que la meditación tiene un efecto muy grande en la salud, en el cuerpo, por el tema de que controla los sistemas principales del cuerpo, como por ejemplo el tema de la respiración, del movimiento pulmonar, también que controla, que equilibra la presión sanguínea, que también hay un movimiento que se están estudiando que es bien interesante, que se llama de coherencia cardíaca, que es el movimiento de agitar o de reducir los movimientos del corazón. Entonces todo esto está como no puedo decir en moda, porque en realidad es algo que no es superficial, es algo real, que muchos estudios están siendo hechos. Pero se tiene que aprender, uno tiene que aprender un método entonces para la meditación, no es simplemente que cualquiera puede sentarse a meditar y lo logra. Sí, tiene que aprender un método, porque si uno senta a meditar, la experiencia que va a tener es que sus sentimientos, sus pensamientos, incluso su cuerpo, no van a quietarse. Y es la experiencia de la gente que dice, por ejemplo, que viene a nosotros y nos dice, yo quiero meditar simplemente, quiero experimentar silencio. Pero uno tiene que entender que el silencio no es el principio. El silencio es la llegada, es el final. O sea, uno tiene que entrenarse para experimentar el silencio, porque el silencio no es esvaciar la mente. El silencio tampoco es esvaciarse, por ejemplo, de todo lo que está alrededor. Eso es simplemente una etapa inicial. Pero experimentar un estado verdadero de silencio es estar completamente llenado, o sea, en un estado de alegría máxima, de gracia. Incluso en todas las religiones también hablan de un estado de nirvana, de un estado de éxtasis. O sea, ese silencio es un estado de total contentamiento interior. Que se llega a través de un método. Sí, siguiendo este método. Pero antes de hablarte de esto, quiero decir que, porque es un método un poco, el método no es difícil, pero practicarlo con regularidad y lograr el éxito, sí, esto es como, no difícil, pero necesita disciplina. Pero a ver, Luciana, lo que yo quiero dejar claro a la gente entonces es que
en realidad el que quiere introducirse en la meditación, lo mejor es que aprenda. Sí. Que solo no se puede, ¿o no? Hay métodos más simples, más superficiales de meditación que trabajan más con la respiración solamente. Entonces, a través de los libros o entonces de videos o incluso a través de algunas técnicas que no necesito mencionar, los tipos de meditación, trabajan más con lo que se llama la atención plena, que es este estado de presencia, de estar en este momento, aquí y ahora. Y eso trae mucho bienestar, eso trae mucha relajación, eso también trae un estado de calma. Entonces es muy útil y muy necesario. Pero eso es meditar también. Eso es también meditar, pero no es la meditación como nosotros entendemos, que es una meditación que produce una transformación en tu vida. Claro. O sea, la meditación del yoga que practicamos, que en realidad llamamos de Raja Yoga. Yoga significa conexión. Raja significa rey, o sea, tornarse el soberano de uno mismo. Significa un cambio de actitudes mentales, significa un cambio de estilo de vida incluso. La meditación, que es más una relajación o una atención plena que acalma los pensamientos, que trae un estado emocional más tranquilo y que es muy importante en un día, por ejemplo, de trabajo o entonces una vida de estrés o tantas crisis que nosotros enfrentamos, es muy importante. Pero no es la meditación que transforma el ser. Eso es como la universidad, ya sería. Sí, se puede decir que sí. O sea, nuestra manera de ver la meditación es, hay dos tipos, vamos a decir, de la meditación. Una meditación quieto, parado y haciendo el ejercicio. Y una otra meditación que es la meditación que llamamos activa. Por ejemplo, estoy hablando contigo y estoy en una forma de meditación. ¿Por qué? Porque mi conciencia está concentrada, porque tengo una actitud positiva hasta tu persona. Entonces, también esto, por ejemplo, si estoy en el trabajo, contestando al teléfono, en la computadora, con mis hijos, esto puedo estar en una conciencia espiritual. O sea, ¿cuáles son los pasos de la meditación? Que creo que es lo que tú estás preguntando. Claro. El primer paso tiene un nombre que yo utilizo y que quizás por mi formación, que antes de estar en esta práctica de meditación, yo ya estaba en el camino espiritual del yoga hacía muchos años, ya era maestra de yoga, que llamamos de abstracción de los sentidos físicos. ¿Qué significa? ¿Cómo abstracción? Abstracción. Tú desapega del mundo alrededor y de los órganos de los sentidos. A ver, pará, déjame pensar. Sí, tú es como... Abstracción sería. No, sí, abstracción, quizás es en... Abstraerme de lo que me rodea. Sí, exactamente. Y volverme hacia Y adentro. volverme. Entonces el primer paso es exactamente aislarme del mundo alrededor e incluso de mí misma. Porque hay este conocimiento, este entendimiento de que no soy el cuerpo. El cuerpo es como el coche y yo soy el chofer. Entonces los dos caminan juntos, porque el chofer no va a ninguna parte si no tiene el coche. Y el coche no va a ninguna parte sin el chofer. Pero los dos son separados y están interrelacionados, interconectados 100%. Uno depende, influye en el otro, pero son diferentes. Y en este momento de la meditación, el primer paso es quedarse sin la influencia de la materia. Salirse del auto. Salir del auto, desconectar el auto y quedarse ahí parado, o sea, es como desconectar. Uno sigue sintiendo su cuerpo. Te entiendo.
pero no está como con las influencias del cuerpo, no está con las influencias de los ruidos, no está con las influencias de qué voy a tener que hacer cuando salir de aquí, qué pasó ayer, que es mi país está en crisis. Es como una parada, un paréntesis en la vida. Claro. Es como un momento de cargarse. Claro. Entonces, este es el primer momento. Y para eso yo tengo la ayuda, por ejemplo, de hacer un movimiento, de tener atención a mi respiración. Esto me ayuda mucho, porque en el momento que pongo mi atención y el flujo mental, flujo de la energía en la respiración, lo que estoy haciendo en realidad es ayudando con que todo mi ser esté presente en este movimiento, que es muy interesante porque es muy compasado, muy ritmado, muy constante, y eso me ayuda en la práctica de meditación. Ese sería el primer Eso escalón. sería el primer paso.